Buenas tardes, hermano, Dios te bendiga. El día de hoy quiero hablarte un poco sobre este tema tan importante que es el arrepentimiento. Vamos a emerger en la palabra de Dios y vamos a estudiar un poco sobre este tema, ¿ok? Necesitamos saber cuáles son las evidencias que podemos tener para entender un verdadero arrepentimiento. Una de esas evidencias es que el arrepentimiento debe de ser duradero. El arrepentimiento no debe de ser una emoción pasajera al terminar una predicación. Hay personas, hay cristianos que lloran a mares durante un sermón, durante una predicación, pero esto es como el rocío de primavera que pasa pronto. Otros se lamentan por algún fracaso en concreto en sus vidas y se sienten muy compungidos por algún tiempo, pero cuando se sienten un poco aliviados, cuando se sienten un poco mejor, rápidamente lo olvidan su arrepentimiento. Las demandas de Dios para entrar en su reino ciertamente no son sencillas, son costosas, ¿sí? Porque es lo mejor que puede existir, entonces son valiosas y deben de ser valoradas previamente. El Señor Jesucristo no ocultaba esto en sus sermones, sino que varias veces nos explicaba con claridad. Podemos ir a Mateo 7, capítulo 7, versículo 13 y 14, donde dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino, que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Desde aquí el Señor nos explica que vamos a encontrar vamos a pasar una gran prueba, un gran proceso para llegar a esa puerta estrecha, ya que son pocos los que la hallan. Es decir, la mayoría de personas buscan la puerta que es ancha, donde hay mucho espacio en el camino. Y sin embargo, ese camino siempre nos va a llevar a la perdición. El Señor quiere que luchemos para encontrar ese camino angosto, y así es el reino de Dios. Las cosas de Dios son costosas y por eso hay que buscarlas e insistir y estar constantes en ellas. La entrada es estrecha y el camino difícil, por lo tanto el Señor exhorta a todos los que oyen su palabra a sentarnos y calcular cuánto es que nos va a costar, es decir, pensarlo, desarrollarlo en nuestra mente y en nuestro corazón. Él nos dice, nos dejó dicho en Lucas capítulo 14 versículo 28 al 30, dice la palabra de Dios: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para terminarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo ven comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Ciertamente en el mundo hay muchos comentarios, muchas opiniones sobre emprende lo que tú quieres, ponte tus objetivos. Además, la gente no le debe de importar, que no te importe lo que piensen los demás, que no te importe lo que digan los demás, pero en las cosas de Dios no del todo es así, porque el Señor lo que nos invita en esta parte es a reflexionar y ver que la palabra de Dios no es un juego. El arrepentimiento no puede ser tomado a la ligera, sino que debe de ser una decisión inteligente y firme. No hay lugar para los vacilantes e indecisos en el reino de Dios. O eres frío o eres caliente. Tú decides qué es lo que vas a hacer. Es por eso sentarse, analizar nuestro arrepentimiento y tener un arrepentimiento duradero. Segunda evidencia, debe de ser radical. Quizá una de las cosas que más puede incomodar el escuchar la palabra de Dios, y en particularmente los mensajes de nuestro Señor Jesucristo, es que era muy radical el Señor. Él no aceptaba que una persona intentara ir adelante en el reino de Dios y al mismo tiempo se apoyara o buscara lo que estaba dejando atrás. Ambas cosas son incompatibles. El pecado no va con la palabra de Dios, y así lo hizo notar el Señor. Dice en Marcos 9, 43 al 48: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala.
Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado al infierno. El fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos y ser echado al infierno. Ya sea la forma que tenemos de hacer o de ver las cosas o los lugares a los que vamos, debemos cortarlo radicalmente a fin de entrar al reino de Dios y ser librados del infierno eterno. Muchas veces decimos, es que no puedo, es que ya lo he intentado, es que ya he tratado y no lo logro. Sin embargo, Dios no acepta esas respuestas. Dios sabe que te ha dado la capacidad y te ha dado la habilidad para poder luchar contra el diablo. Sin embargo, tienes que pedir la ayuda de Dios para poder vencer. Pero es necesario que cambies tu vida radicalmente y que permitas que Jesucristo entre a tu corazón para que eso sea posible. Y lo mismo dijo nuestro Señor en cuanto a nuestra lealtad. Dice Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores porque o aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Dios te dice que no puedes arrepentirte el día de hoy y mañana siempre ya no estás arrepentido. O te arrepientes o no te arrepientes. Piénsalo bien. Tampoco Dios admite que tampoco admite que ninguna relación humana se interpusiera en el camino de las exigencias del reino de Dios. El amor por Cristo debe estar por encima de cualquier otro tipo de afecto. Dice Mateo 10, capítulo 10, versículo 34-37, no pensáis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera con su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Cuesta y definitivamente es fuerte esta parte de la palabra de Dios, pero es necesario saber y comprender que la única manera de agradar a Dios es darle la gloria y la honra solamente a Él en primer lugar. ¿Por qué? Porque Él es el que merece y Él no acepta ninguna relación humana entre tu amor y Dios, ¿sí? Porque ciertamente a veces podemos desviarnos y darle esa prioridad a alguna persona y quitársela a Dios. Finalmente, este llamamiento al arrepentimiento es tan radical que implica morir con Cristo. Él lo dijo en varias ocasiones, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. Esto significa una completa dedicación a Cristo. Cueste lo que cueste, significa abandonar nuestra propia voluntad, ambiciones, deseos, esperanzas y planes, porque nuestra vida entera le pertenece solo a Cristo. Pablo lo expresó claramente cuando dijo, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Un evangelio así puede asustar a muchos. Definitivamente es por lo que la mayoría de las personas no quiere acudir al refugio perfecto que es Jesucristo. Porque hay tantas ambiciones, deseos, esperanzas y planes personales, familiares, que no queremos que se detengan, incluso si eso implica ignorar a Dios. Pero el Señor también dijo en Mateo capítulo 11, versículo 29 y 30, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Eso es lo que te promete Dios a cambio, ¿sí?, de darle prioridad a Él y quitar de esa prioridad número uno, que son tus deseos personales, tu propia voluntad. Evidencia número 3 de un verdadero arrepentimiento. Produce un cambio en la conducta. El arrepentimiento real siempre va a tener como resultado inevitable un cambio en tu carácter, fácilmente observable por todo, un cambio público, si le podemos llamar de alguna manera. Donde no se nota ese cambio, es cuestionable que haya existido un auténtico arrepentimiento. ¿Sí? Quiere decir que si no hay un cambio en tu carácter, en tu personalidad, en quién eras tú antes, podemos cuestionar que tal vez el arrepentimiento fue emocional en tu vida.
Juan el Bautista advirtió sobre esto a los judíos que acudían a ser bautizados por él. Dice Lucas capítulo 3, versículo 8 y 14. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y realmente la Biblia nos ofrece numerosos ejemplos de personas arrepentidas que rápidamente cambiaron su actitud. El apóstol Pablo, inmediatamente después de convertirse, dejó de perseguir a la iglesia de Dios y comenzó a predicar por todas partes de que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. Este es tal vez el ejemplo más claro y más grande y contundente que podemos encontrar. Estos cambios deben de influir totalmente en las relaciones con nuestras amistades, con nuestro prójimo. Quien haya cometido alguna falta contra la propiedad, contra nuestras amistades, haciendo tratos injustos, haciendo fraude, cometiendo corrupción, debemos de tratar de restituir los daños, ¿sí? Debemos de enseñarnos a pedir perdón, confesar nuestros pecados. Debemos ser testimonio de que Jesucristo ha cambiado nuestra manera de vivir. No es posible iniciar una nueva relación con Dios y mantener el viejo estilo de vida. Eso no puede ser jamás. No puedes tú decir: ahora creo en Cristo, lo he aceptado en mi corazón, y sigues viviendo en el mundo, en las cosas personales, en tu propia voluntad, en los deseos de la carne. Evidencia número 4. No se produce por temor, sino por amor. El arrepentimiento no tiene que venir cuando te digan que vas a ir al infierno si no lo haces. Realmente así no actúa Dios. El arrepentimiento no tiene que venir después de haber leído Apocalipsis, después de haber pasado tantas tormentas y batallas, sino debe de venir por amor. Algunos no llegan a arrepentirse de verdad porque están más preocupados del castigo por el pecado que por el pecado en sí mismo. No parece importarles que Dios sea ofendido por sus pecados, sino que tienen miedo del castigo que ello les acarreará, es decir, la consecuencia de tus malos actos, de tu desobediencia. Pero es imposible convertirse por miedo. Aterrorizar a las personas con los sufrimientos del infierno nunca va a producir una genuina, una real conversión. La verdadera motivación para el arrepentimiento surge del amor hacia Dios. Es nuestro amor por Él lo que nos debe de llevar a odiar el pecado, ya que eso a Dios no le agrada. Nunca podremos decir que amamos a Cristo si no aborrecemos de verdad las cosas malas que hemos hecho, el pecado. Aquellas personas que solo se arrepienten por temor al castigo seguirán pecando una y otra vez, mientras que un verdadero arrepentido deseará ser librado del pecado, aunque no hubiera infierno. Es decir, aquel que se arrepiente por amor por lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, aunque no existiera el infierno, se arrepentiría de corazón. Esto se ve claro en los falsos convertidos. Una vez que se creen libres de la condenación, sus vidas siguen igual. En cualquier caso, solo podremos amar a Dios si antes hemos conocido el amor de Dios hacia nosotros. De otro modo, es imposible. Esto quiere decir que si llegamos a amar a Dios no es por nosotros, sino porque Él nos ha amado primero, y así nosotros podemos retribuir un poco de ese grande amor que Él nos otorga. Todos, sin excepción en el mundo, debemos de arrepentirnos genuinamente, porque todos los hombres somos pecadores. Todos tenemos que arrepentirnos por igual, todos, absolutamente todos. No solo los ladrones, ni los homicidas, ni los asesinos, ni los violadores, ni los adúlteros, ni los fornicarios o los presos tienen que arrepentirse delante de Dios, sino cada descendiente de los primeros humanos en este mundo, hablando de Adán. No hay distinción alguna. Todos debemos ir al arrepentimiento genuino para poder estar delante del Rey. ¿Por qué las personas se resisten a aceptar su condición de pecadores? Dice Marcos 2:17, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y todos absolutamente estamos en ese grupo.
Te invito a que reflexiones un poco sobre esto, si tu arrepentimiento ha sido genuino, real, delante de Dios. Y si no es así, considéralo, siéntate, piensa, analízalo, siente tu corazón y tus pensamientos, porque tu arrepentimiento debe de ser duradero, radical, debe de producir un cambio en tu conducta, debe de ser por amor. Dios te bendiga. Buenas noches.